Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Jueces capítulo 2. Bueno, hijitos de Dios, vamos a disponer nuestro corazón para leer este hermoso capítulo que sé que nos va a dejar una gran enseñanza. Vamos a aprender muchísimo acerca de este capítulo 2, así que quiero invitarte para que cierres tus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte cada día más, Señor, entender tu propósito, Señor, ser corregidos, ser instruidos, Señor. Eres tú quien nos capacita, quien nos enseña y eres tú quien nos transforma, Señor. Padre, hoy te pedimos, ayúdanos a conocerte, entenderte y obedecerte, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, entonces vamos a disponer nuestro corazón, alista tu Biblia, allí en Jueces capítulo 2, alista tu cuaderno para que puedas tomar nota y puedas seguir llevando muy juicioso tu cuaderno devocional. Así que vamos a leer con la autoridad del Padre, vamos a leer con la autoridad del Hijo y vamos a leer con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. El ángel de Jehová en Boquim. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotados para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces,
Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, acabamos de leer este capítulo 2, del cual podemos aprender muchísimo. Y realmente es un capítulo que nos confronta. Este capítulo comienza hablándonos acerca de cómo el ángel del Señor se aparece al pueblo de Israel y vemos como ellos todos pueden escuchar la voz del Señor. Es Dios mismo hablándole al pueblo de Israel, diciéndoles: mire, yo los saqué de la tierra de Egipto y los introduje en la tierra que le había jurado a sus padres. Y fui yo quien los sacó de la esclavitud en la que estaban, fui yo quien los ayudó, fui yo quien los bendijo y fui yo quien los traje aquí a esta tierra. Y el Señor les dice: miren, yo solamente les puse un requisito, que ustedes no hicieran pacto con los moradores de esta tierra. Ustedes tenían que desalojar a todos los moradores de esta tierra. Ustedes no podían hacer pacto con ellos, porque pues ellos adoran a otros dioses y ustedes no escucharon mi voz, ustedes no quisieron hacer caso. Lo único que les había dicho era: no hagan pacto con los moradores de esta tierra, pero ustedes no quisieron obedecer. Y este versículo 2 nos hace una pregunta muy interesante. Es Dios diciéndoles: ¿por qué habéis hecho esto? En otras versiones dice: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si yo te había dicho que no hicieras pacto con los moradores de esta tierra, ¿por qué lo hiciste? Y creo que es muy interesante que hoy puedas analizar tu corazoncito. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Con qué pecado el Señor te ha dicho que tienes que cortar? Dios te ha dicho: bueno, yo te voy a bendecir, yo te voy a introducir a esta tierra de bendición, pero hay que cortar con este pecado. Y la pregunta que Dios te hace es: ¿y por qué lo haces? ¿Por qué sigues pecando? Si sabes que tienes que cortar con eso que está mal, ¿por qué lo sigues haciendo? Mira el amor con el que Dios le está hablando al pueblo. Sí les está hablando de una manera contundente, les está hablando de una manera radical, pero les está hablando con mucho amor. Dios les está diciendo: mira, tú no tenías que hacer pacto con el pecado. Tú no tenías que permitir este pecado en tu vida, entonces ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué ha sido tan difícil para ti obedecer? Y, y el Señor uh, les habla de manera clara acerca de las consecuencias de ese pecado. Y el Señor dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Vemos cómo el pecado se convierte en un azote para la vida de una persona. A veces las personas piensan que pecar no tiene consecuencias y resulta que pecar tiene unas consecuencias terribles, porque ese pecado se va a convertir en un azote. Sí, tal vez en un principio el enemigo hace ver el pecado como algo llamativo, como algo tentador. Recordemos que ellos dijeron: no saquemos a los cananeos, sino que hagámoslos tributarios o hagámoslos esclavos, o que ahora los cananeos trabajen a nuestro favor. ¿Sí? Nos vamos a beneficiar de hacer pacto con este pecado. Pero vemos como el Señor les dice: no, eso no es así. O sea, no crean que el pecado les va a servir a ustedes de beneficio.
finalmente ese pecado se va a convertir en un azote, es como si te estuvieran latigando, ¡pah! Y otra vez latigando, ¡pah! Porque así es el pecado. Cuando una persona le abre las puertas a el adulterio, a la fornicación, al chisme, a la murmuración, a la pornografía o a cualquier tipo de pecado, ese pecado se convierte en un azote para la vida de la persona, es decir, constantemente la persona va a estar sintiendo aflicción, constantemente la persona va a estar sintiendo dolor. Tal vez hay parejas de novios que dicen, ay, no, no pasa nada, los besos, las caricias, las mentiras, pasar los límites y caer en fornicación o llegar hasta cierto punto. Y no, eso no pasa nada. Pues el Señor está diciendo, tal vez en este momento sientas que el pecado está trabajando a tu favor, pero eso no va a ser así. A medida que va pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que ese pecado se va a convertir en un azote para el cuerpo. Y vemos cuántas personas pueden terminar con enfermedades de transmisión sexual, con heridas en el alma. Está más que comprobado que una persona que no tiene dominio propio y da su cuerpo en una relación de noviazgo y luego en otra y luego en otra y luego en otra, termina con heridas del alma que son muy difíciles de sanar. Solamente Jesucristo puede sanar esas heridas porque transforma la vida y hace una vida nueva, una vida transformada por completo. Pero mientras la persona continúe en ese pecado se convierte en un azote para el alma. Cuando una persona le da lugar al pecado en su vida, recordemos que hay consecuencias para los hijos, para los nietos y para los bisnietos. Por eso, cuando una persona está pecando, tiene que ser consciente que eso que está experimentando en el momento, ese placer que está experimentando en el momento del pecado, pues es algo momentáneo, es algo pasajero, pero las consecuencias van a repercutir y ese pecado se convierte en un azote, en un dolor para el alma. Dice, serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Es decir, el pecado siempre va a hacer que la persona tropiece, que la persona caiga, que la persona experimente dolor en su vida. Así que dice el versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a llorar. Ay, Señor, ¿cómo es posible? Nosotros estamos pecando. Ay, Señor, ayúdanos. Y mira que llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa los que lloran. Boquim significa los que lloran. Escríbelo ahí en tu cuaderno. Entonces, los que lloran boquín, ¿sí? ¿Quiénes son las personas boquín? Las personas que lloran, aquellas que solamente lloran y lloran porque se sienten redargüidas por lo que Dios está hablando, se sienten redargüidas por lo que Dios está diciendo, dicen, sí, Señor, es verdad, yo tengo que cambiar, Señor, yo soy malo, yo estoy haciendo mal las cosas, pero finalmente no pasa nada. Vamos a darnos cuenta a medida que avanza este capítulo que ellos lloraron pero no se arrepintieron, ellos lloraron pero no cambiaron. Y así tristemente le sigue pasando a muchas personas hoy en día. Dios habla a través de la palabra, ellos lloran y lloran y lloran, pero no hay ningún cambio, no hay ningún arrepentimiento verdadero. Y es que el arrepentimiento no son solamente las emociones. Cuando nosotros hablamos de un arrepentimiento, hay un cambio verdadero, hay un accionar. Recordemos que la palabra arrepentimiento traduce en nuestro español castellano, traduce cambio de dirección. Cuando nosotros decimos me arrepentí, estoy diciendo cambié de dirección. Estaba tomando unas decisiones, pero esas decisiones me estaban llevando a lo malo, así que voy a cambiar de dirección, voy a tomar otro rumbo porque no quiero seguir por el camino que venía. Eso es arrepentimiento. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos solamente lloraron y lloraron y seguramente lloraron muchísimo para haberle puesto al lugar en el que estaban boquín los que lloran. Imagínense cuántas lágrimas habrán quedado ahí derramadas, porque ellos sabían que era Dios quien les estaba hablando. Dice que todo el pueblo escuchó la voz de Dios diciéndoles que estaban haciendo lo malo y que iban a tener consecuencias por causa de ese pecado, que iban a tener consecuencias. Así que ellos lloraron, pero no cambiaron. Ellos lloraron, pero siguieron haciendo lo malo. Ellos lloraron, pero le siguieron dando lugar a ese pecado. Así que
pues esas lágrimas, hijitos de Dios, fueron lágrimas que quedaron ahí en Boquim, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Luego del versículo 6 al versículo 10 nos recuerda acerca de la muerte de Josué. Y tal vez algunos dicen, pero ¿cómo así, pastora? Luego Josué no se había muerto ya, eso no estaba en el libro de Josué, no leímos en el libro de Josué que ya Josué se había muerto. Sí, efectivamente, este capítulo es un capítulo de transición, es un capítulo que va a engranar lo que pasó en Josué y nos está contando lo que va a pasar en Jueces. Es como cuando te ves alguna serie, algún programa, alguna película y ves esas escenas de la película anterior, del capítulo anterior, para poder entender lo que va a pasar en, en este capítulo, lo que va a pasar en esta nueva película, lo que va a pasar en esta segunda parte. Bueno, este capítulo es exactamente eso. Por eso estamos en Jueces, pero estamos viendo esas escenas del capítulo anterior, esas escenas del libro anterior de Josué. Y nos dice efectivamente que Josué muere de 110 años. Pero aquí viene algo bien interesante. En el versículo 11 dice lo siguiente: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y uno podría decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que cuando ellos estuvieron al lado de Josué, ellos estaban buscando del Señor, estaban obedeciendo al Señor? ¿Y cómo es posible que ahora ellos estén adorando a otros dioses y estén haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Cómo es posible que hayan dejado a Jehová, que Dios era quien los había sacado de Egipto, y ahora estén adorando a otros dioses? Bueno, porque mira lo que dice el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo. Como después de Josué se levanta una generación que no conoce a Jehová y que no conoce lo que Dios había hecho por Israel. Pues por eso es que se estaban desviando de los caminos del Señor. Se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho por ellos y que no conocía a Dios. Y aquí nosotros tenemos que abrir bien grande nuestros ojitos y decir, Dios mío, ¿cómo así que se levantó una generación que no los conocía? Si es que ellos venían después de Moisés, después de haber atravesado el desierto, después de todo lo que Dios hizo con ellos, la columna de nube, la columna de fuego, el haber atravesado el mar, todas las situaciones de las que los libró el Señor. Y luego viene esta generación con Josué, donde son hombres de guerra, hombres de batalla, donde es Dios quien los ayuda a derribar las murallas de Jericó, donde es Dios el que los ayuda a derribar los gigantes. Dios hizo cosas asombrosas, poderosas. ¿Y cómo es posible que ahora esta generación no conozca a Dios? Y esta generación no conozca la obra que Dios había hecho por ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron los papás de estos muchachos? Los papás de estos muchachos sí fueron a la pelea, batallaron, conquistaron, pero se les olvidó hablarle a sus hijos acerca de Dios. Estaban tan ocupados conquistando las bendiciones que a los papás se les olvidó hablarle a sus hijos acerca de Dios. Se les olvidó enseñarles lo más importante, que es la búsqueda de Dios. Y aquí quiero exhortar a todos los papitos que me están escuchando en este momento, porque es que a veces estamos tan ocupados, el trabajo, la universidad, los compromisos, el niño está en el colegio, el niño tiene que hacer tareas, no, ahora el niño está de vacaciones, dejémoslo descansar, y literalmente se les pasa la vida y no sacan tiempo para leer las escrituras con sus hijos. No sacan tiempo para hablarle a sus hijos acerca de Dios, para explicarles, para decirle, de mi amor, no solamente vamos a leer, sino que voy a sacar 5 minuticos para explicarte lo que acabamos de leer. No están sacando tiempo para orar con sus hijos y se les está pasando la vida.
Y vemos que aquí en Jueces el Señor nos está diciendo, ojo, ¿por qué pasó todo lo que pasó? ¿Por qué vamos a ver todas las consecuencias sobre el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel va a tener que empezar a vivir situaciones tan dolorosas, porque es que vamos a darnos cuenta que Jueces es un libro que nos habla de situaciones muy dolorosas. Es un libro que realmente nos va a confrontar con las consecuencias del pecado. Y decimos, pero ¿por qué ellos vivieron esas consecuencias tan terribles? Pues porque los papás no hicieron bien la tarea, porque los papás se les olvidó enseñarles a sus hijos lo más importante, enseñarles a buscar a Dios, enseñarles a conocer a Dios. Y por causa de ese desconocimiento, pues vinieron consecuencias terribles. ¿Cuáles? Que los hijos de Israel hicieron lo malo, que se apartaron de Dios, que no había ningún temor de Dios, que se fueron tras otros dioses, se fueron detrás de los dioses de los pueblos de a su alrededor. Versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot es la diosa de la fertilidad, es la diosa que habla acerca de el libertinaje en cuanto a la sexualidad se refiere. Es decir, que aquí este capítulo 2 nos está abriendo el panorama acerca de todos los desórdenes en cuanto a sexualidad que estaba empezando a vivir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron contaminar igual que los cananeos. Empezaron a hacer exactamente lo mismo que hacían los cananeos. Y nosotros leímos en el libro de Números cómo era el comportamiento de los cananeos. Había una sexualidad desordenada. Ellos empezaron a amputar partes de su cuerpo por causa de la sexualidad. Vemos que es algo muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día, que por causa de el desbordar en cuanto a la sexualidad se refiere, ya hay relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer, personas con animales, etcétera, y al punto que ya hay personas que están mutilando partes de su cuerpo porque no se sienten a gusto con su sexualidad, entonces están amputando partes de su cuerpo, y vemos que es algo que se está viviendo hoy en día. Tal vez esto no lo veíamos hace algunos años atrás, pero la Biblia nos está diciendo esto ya se había vivido, y se había vivido hace miles de años atrás con los cananeos, y como los hijos de Dios empezaron a dejar contaminar su mente y su corazón, se empezaron a vincular y a hacer pacto con los cananeos, y como los hijos de Dios terminaron adorando a sus dioses y terminaron teniendo esas mismas prácticas. Y Dios dijo, no, esperen, esto yo no lo voy a permitir. Esto es pecado. ¿Ustedes por qué están haciendo eso? Volvemos a la pregunta que el Señor les hace allí en el versículo 2. ¿Ustedes por qué están haciendo esto? ¿Ustedes por qué están permitiendo esto en sus vidas? ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes con el pecado? Y entonces hay un desorden total dentro del pueblo, un desenfreno total en el pueblo, y dice la palabra que la ira del Señor se encendió. Dios dijo, oiga, pero estos no que son mis hijos, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo están permitiendo todas esas cosas? ¿Están pecando igual que el mundo? ¿Están pecando igual que los que no tienen conocimiento del Señor? Y entonces Dios dice, ok, los entrego su pecado, eso es lo que quieren hacer, listo. O sea, sigan su pecado, hagan lo que bien les parece, hagan lo que ustedes quieran hacer, ok, ustedes tienen libre albedrío, ustedes tienen la capacidad de decidir. El Señor dijo, yo les he puesto delante el bien y el mal, la bendición, la maldición, ustedes son los que escogen por dónde quieren andar. Entonces ellos escogieron hacer lo malo y Dios dijo, ok, y entonces cuando ellos escogieron hacer lo malo, efectivamente se cumple lo que el Señor les había dicho. Ese pecado se convierte en un azote para su cuerpo, ese pecado se convierte en tropezadero, esos dioses se convierten en tropezadero, y ellos empiezan a ver las consecuencias de lo que están haciendo. ¿Por qué? Por obstinados. El versículo 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos
para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces Dios veía al pueblo de Israel que estaba pagando las consecuencias, que estaba sufriendo. Ellos volvían y lloraban: Señor, por favor, ayúdanos. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra en el versículo 18 que el Señor tenía misericordia de ellos, volvía y los ayudaba. Volvía y los restauraba. Enviaba un juez para que ellos pudieran ver la victoria de parte del Señor. Recordemos que los jueces no son los jueces que nosotros conocemos actualmente, los señores que están con una batica negra y con un martillito, ¡pam!, juzgando allí en un tribunal. No, estos jueces son líderes militares, son líderes de batalla, son líderes de guerra, son líderes de alguna manera heroicos para el pueblo de Israel. Esos son los jueces que el Señor levantaba. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que mientras estaba el juez, un ratico duraban bien. Ay, sí, no, ya ahora sí vamos a estar juiciosos. No, ahora sí ya vamos a buscar del Señor. No, ahora sí ya vamos a obedecer. Pero después volvían y pecaban porque eran obstinados. Querían estar ahí en su obstinado camino y pecaban peor. O sea, ya la consecuencia era peor, como nos dice el Señor Jesucristo, que una vez un espíritu inmundo sale de la vida de una persona, anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla, y de pronto dice: ay, voy a volver a mi casa de donde salí. Y si esa casa no está llena de la presencia del Espíritu Santo, pues ese espíritu inmundo vuelve con 7 peores. Y por eso la persona termina peor que cuando estaba al comienzo. Así que esto mismo estaba pasando aquí en el libro de Jueces. Es lo que vamos a ver. Por eso te digo, este capítulo es ese engranaje que nos muestra las escenas del capítulo anterior y lo que va a pasar en este libro que viene. Entonces nos está abriendo el panorama para decirnos: mira todo lo que va a pasar. Ellos empiezan buscando al Señor, lloran, Señor, ayúdanos, vuelven y pecan, hacen lo malo, el Señor extiende su misericordia, el Señor les ayuda, el Señor les levanta, el Señor les saca de esa situación terrible en la que estaban, y ellos vuelven y pecan cada vez peor, obstinados, obstinados. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu corazón? ¿Tu corazón es un corazón obediente o es un corazón como el corazón del pueblo de Dios en el libro de Jueces? Obstinado, terco, que definitivamente quieres hacer tu propia voluntad. Pues necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón obediente y un corazón que quiera agradar al Señor. Y bueno, este capítulo termina diciéndonos que efectivamente ellos no pudieron arrojar a todos esos cananeos. Dios dijo: ok, ustedes quieren hacer su propia voluntad, no quieren obedecerme, entonces, ok, esos cananeos van a estar allí, van a estar allí porque ustedes no los han querido arrojar, no han querido obedecer, no han querido seguir la instrucción del Señor. Y termina el versículo 23 diciendo: por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Aquí culmina este capítulo 2, así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nosotros no vayamos a ser obstinados, que no vayamos a estar ahí perseverando en el pecado, que el Señor no nos vaya a tener que decir: oye, ¿por qué estás haciendo esto? Sino que en nosotros haya un corazón que de verdad desea agradar a Dios, y que en nosotros esté la decisión de educar a nuestros hijos y enseñarles el camino del Señor. Sí hay que sacar tiempo para orar con ellos. Sí hay que sacar tiempo para leer la palabra con ellos. Sí hay que sacar tiempo para ir a la iglesia, ir a congregarnos con ellos. Eso es lo más importante en la vida. ¿De qué te sirve darles educación, ropa, zapatos, un celular o una tablet nueva si no está la presencia de Dios en sus corazones? Finalmente terminarían desviándose. Pero cuando tú haces bien tu tarea como papá, cuando tú haces bien tu tarea como mamá,
pues vas a poder educar a una generación de hijos y de nietos y de bisnietos que sean temerosos de Dios, que amen al Señor con todo el corazón y que sea Dios guardando sus vidas. Recuerda que tú no puedes estar con tus hijos en todo lugar, pero el Espíritu Santo sí puede estar con ellos a donde vayan. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te doy gracias. Gracias por tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos habla siempre con la verdad. Señor, hoy yo te pido perdóname si he perseverado en algún pecado del cual tú me has hablado con claridad, Señor, y me has dicho que me aparte. Perdóname, Señor, si he tenido un corazón obstinado. Perdóname, Señor, si he tenido un corazón necio. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, lávame, lávame con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario para limpiarme y para santificarme. Señor, en el nombre de Jesús hoy yo te pido, Señor, ayúdame a permanecer en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. El pecado es un azote. El pecado, Señor, trae consecuencias y yo te pido, Señor, ayúdame a cortar con todo pecado. Señor, hoy también oro para que me des la sabiduría y la capacidad de ser esa mamá o de ser ese papá, Señor, que educa a sus hijos en tus caminos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a hacer bien nuestra tarea como papás, porque lo más importante es la salvación de nuestra familia, lo más importante es la salvación de nuestra casa. Enséñanos y ayúdanos a sacar tiempo para leer tu palabra, para orar, para buscar tu presencia y para enseñarle a nuestra familia, Señor, los principios fundamentales, que lo más importante sobre todas las cosas, Señor, es tener esa comunión contigo, esa relación contigo. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos instruye, quien nos guía, Señor, y quien nos fortalece. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, bueno, les recuerdo que hoy miércoles tenemos ayuno a las 9 de la mañana. Ya en un ratico nos vemos de manera presencial en Activa tu Fe. Tenemos servicio a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 de la tarde las puertas de la iglesia están abiertas para que tú vengas a orar, vengas a clamar, vengas a buscar de la presencia de Dios. Así que hoy miércoles tienes dos lindos tiempos para que vengas a buscar de la presencia de Dios. Quiero recordarte también que en este momento estamos en nuestra Gran Donatón 2023. Quiero agradecer a todas las personas lindas de buen corazón, a todas las personas generosas que han sembrado de su tiempo, de su amor, que han sembrado un regalo. Este domingo me gocé mucho. Llegó un hermano y me dijo: pastora, aquí vengo a sembrar 5 sonrisas. Trajo 5 hermosos regalos y me dijo: vengo a sembrar 5 sonrisas. Qué bonito que estemos todos con esa misma actitud, con ese mismo corazón, con esa misma disposición para hacer sonreír el corazón de un niño y sobre todo para ir a hablarles acerca de Jesús. Realmente este juguete es simplemente esa excusa, esa oportunidad maravillosa para ir a hablarle a los niños acerca de Jesús y que ellos puedan hacer esa oración de fe, puedan recibir al Señor en su corazoncito y puedan ver que definitivamente Dios les ama y que les ama mucho. Así que tú también puedes hacer parte de este tiempo de bendición. Únete a este tiempo de un regalo, una sonrisa, un niño evangelizado. Puedes traer tus donaciones a Activa tu Fe, o para mayor información puedes comunicarte con nosotros a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te lo repito, 305-437-3157. Si tú vives en otra ciudad y dices: pastora, yo también quiero apoyar, o vives aquí en Girardot, en Flandes, en Ricaurte, tal vez no te congregas en Activa tu Fe, pero quieres hacer parte de este tiempo de bendición y nos estás viendo, bueno, puedes escribirnos a la línea WhatsApp 305-437-3157 y allí te informaremos cómo también nos puedes hacer llegar tus donaciones a través de Nequi para poder ir, comprar los regalos y entregárselos a los niños ya la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana. Así que bueno, ánimo, hijitos de Dios. Les amo mucho, les bendigo. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.